Tenemos que analizar ahora los subespacios de R3. Bueno, como en el caso anterior, R3 mismo es un subespacio trivial, en este caso de dimensión 3. Otro subespacio trivial pues es el formado por el neutro, o sea, por el 0, 0, 0. Es un subespacio trivial pero de dimensión 0. Y bueno, ¿qué subespacios no triviales tenemos en R3? Pues todos los planos que contengan el origen y todas las rectas que pasen por el origen, ¿verdad? Es importantísimo que eso ocurra. Si tenemos un plano en nuestro espacio tridimensional pero que no contenga el origen, que esté desplazado, entonces no va a ser un subespacio. Y toda recta, ya sabemos por el caso análogo a la dimensión 2, que tiene que pasar por el origen, pero ahora tenemos una recta en nuestro espacio tridimensional. Entonces ahí tenemos un subespacio no trivial de dimensión 1. Pero ¿cuántos tenemos? Desde luego, como dimensión solamente lo podemos ver como un objeto. Sin embargo, como planos que vivan ahí, tenemos una infinidad de planos que cumplen con esa condición. Y lo mismo con las rectas. En general podemos analizar los subespacios de Rn. Los subespacios triviales pues son el R mismo, n, y el formado por el neutro. Y subespacios no triviales pues tenemos una infinidad de dimensión n-1, una infinidad de dimensión n-2, una infinidad de dimensión n-3, así de dimensión 2 hasta llegar a dimensión 1. Tenemos este ejemplo de subespacio de R2. Veamos un subespacio de R2 pero no trivial, o sea que no sea R2 ni el elemento neutro. Entonces sabemos que tiene que ser forzosamente una recta, pero esa recta puede estar disfrazada o puede ser denotada de otra manera, y eso muchas veces nos puede confundir. Por ejemplo, tenemos aquí W, que es el conjunto de los XY, es decir, elementos en R2, tal que X dejemos que sea cualquiera, pero Y que sea 0. Es decir, solamente tómate los elementos de la forma X, 0. Eso significa que estarían solo sobre la recta X y no sobre la recta Y, ¿ok? De entrada. Y es una recta que pasa por el origen, por lo tanto sabemos que ese objeto es un subespacio de R2. Pero ¿cómo vamos a demostrar eso? Bueno, yo les sugiero los siguientes pasos. Desde luego, si ustedes ven algún libro o algún video donde se les sea más fácil entender el proceso o el procedimiento, adelante sin problema. Entonces, desde luego, vamos a suponer con las operaciones usuales. Entonces, primero que nada, W, tenemos que ver lo siguiente. W es un subconjunto de R2, ¿verdad? Por esta condición. Porque estamos tomando esos elementos. El neutro de R2 pues, es el 0, 0. También está aquí, es decir, también cumple esa condición. El 0, 0 es de esta forma, ¿verdad? Es de la forma un número real y la coordenada segunda forzosamente 0. Pues claro, este es un número real y la segunda coordenada es 0, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ahora, demostremos los axiomas de clausura concentrados en uno solo. Entonces, para todo par de elementos en W, que yo no sé si todavía sea un subespacio, bueno, no lo he demostrado, y para todo par de escalares reales, queremos probar precisamente que esta combinación lineal sigue estando en W. Entonces, tomemos estos dos elementos en W, digamos, de la forma U1,0 y B1,0, porque eso es la condición de W. Entonces, al sumar estos dos vectores, ya multiplicados por sus escalares, tendría que darme este vector C U1 más D V1 más el 0, 0, porque se tiene que sumar, pero eso es 0. Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí, al ser cada uno un escalar, pues eso es un número real. Y la segunda entrada es 0. Por lo tanto, tiene que estar en W, tal como me lo pedía. Veamos otro subespacio, pero ahora en el conjunto de matrices cuadradas de orden n. Entonces, tomemos todas las matrices cuadradas tales que sean triangular superior. ¿Cómo es eso? Bueno, a partir de la diagonal principal, tenemos que los elementos de abajo son 0. Todos son 0. Bueno, ese es el elemento neutro, pero esa es la idea. Acuérdense que eso es triangular superior. Los de arriba no me interesa cómo sean, pero los de abajo de la diagonal principal tienen que ser 0. Entonces observemos primero que nada
que al tomarme todas esas matrices de orden n por n, o de matrices cuadradas de orden n, pues son subconjunto de las matrices. Entonces simplemente observen en dónde viven para saber qué forma van a tener los elementos. Y yo ya sé que M es un espacio vectorial, ¿no? El espacio de matrices cuadradas de orden n. El neutro, y eso me interesa saber de dónde o dónde están viviendo, porque puedo identificar el neutro de ese espacio. El neutro de del espacio de matrices cuadradas de orden n, pues es una matriz de puros ceros, ¿verdad? De tamaño n por n. Y sabemos que una matriz triangular superior es superior si los elementos abajo de esa diagonal son 0 para toda i mayor que j. Eso es lo que nos está denotando precisamente que sean, a partir de la diagonal principal, sean 0. Entonces el neutro también es triangular superior, es decir, el neutro tiene que estar en W. ¿Qué pasa ahora con los axiomas de clausura? Pues para todo par de matrices que estén en W y para todo par de escalares queremos ver si la combinación lineal sigue estando en W. Entonces tomemos dos ahí, ¿ok? Digamos que son de la forma la matriz de entradas A y J y la matriz B de entradas B y J. Como están en W, entonces los elementos A y J y los elementos B y J tienen que ser 0, pero los que estén abajo de la diagonal principal. Eso es lo que nos está diciendo a partir de aquí hasta esta parte. Entonces, como esos elementos son nulos, si yo multiplico esos elementos por un escalar, ¿cuál escalar? Pues el C, por ejemplo. Esa parte que es nula sigue siendo nula. Lo mismo ocurre acá con la matriz B. Si yo esos elementos los multiplico por D, la parte nula sigue siendo nula. Al sumar esa parte, sigue siendo esa parte nula, ¿verdad? Por lo tanto, esta combinación tiene que ser igual a 0, pero para toda i mayor que j. Es decir, sigue siendo triangular superior. Por lo tanto, la suma está en W. Veamos ahora un subespacio vectorial, pero en un concepto más abstracto. Tómense dos subespacios de un espacio vectorial B. A ver, vamos a poner un ejercicio. Piensen que B es R5 si quieren, y tienen U ahí que es de dimensión 3, por ejemplo, W de dimensión 4. Entonces, demostremos que la intersección es otro subespacio vectorial de B. Entonces, primero tenemos que demostrar que esa intersección es un subconjunto de B. Pero fíjense que eso es relativamente trivial, porque sabemos que la intersección, es decir, si yo tengo U y tengo W, con cada uno vive dentro de un conjunto más grande, V, la intersección, ¿verdad? Que es esta parte de aquí, U intersección W, es un subconjunto tanto de U, ¿verdad? Como de W. Es lo que tenemos aquí. Y al ser U y W subespacios de B, pues precisamente tenemos que U es un subconjunto de B y W también es un subconjunto de B. Por lo tanto, por transitividad, tendríamos que tener que U intersección con W es un subconjunto de U o bien de W, y este a su vez es un conjunto de B, que es lo que queríamos demostrar aquí. Ahora, la parte 2 dice, veamos que el neutro de B vamos a decir que es O, también pertenece a la intersección. ¿Por qué? Vean que no es difícil, pero tienen que recordar la definición de intersección de dos conjuntos. Sabemos, por ejemplo, que X está en la intersección de dos conjuntos si solo si X está en U y X está en W. Pero aquí es importante notar esta I, que precisamente se relaciona con la intersección. Entonces, si yo tengo una expresión de este estilo, yo puedo ir para acá, la parte izquierda, y expresar eso como la intersección. O bien, si tengo un elemento que vive en la intersección, pues significa que X está en U y X está en W. Entonces no es difícil ver que el neutro está en U y también, fíjense, aquí está la I, y el neutro también está en W. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son subespacios vectoriales, por eso contienen al neutro.
Si son subconjuntos no diría nada sobre el neutro, pero me están dando como hipótesis que son subespacios. Entonces el neutro está ahí. Pero eso significa que el neutro esté en la intersección, lo que había yo dicho anteriormente. Listo, ya acabé. Ahora veamos los axiomas de clausura. Tomemos un par de elementos ahí, x y y. Y para todo par de escalares queremos demostrar que esta combinación lineal sigue estando en la intersección, porque es lo que quiero demostrar, ¿no? Yo ya sé que u, w y v son subespacios vectoriales, esos no me interesan, la intersección sí. Entonces, como estoy tomando x y y en la intersección, por ejemplo, si x está en la intersección, lo que había dicho antes, entonces quiere decir que x está en u y x está en w. Pero y también es intersección, entonces y está en u y y está en w. Y por ser u y w subespacios vectoriales de B, entonces a por x sigue estando en u y a por x también está en w, precisamente por esta condición primera. Pero lo mismo puedes pensar con y. Acuérdense que es con cualquier escalar, pero pues abusando, pues tomo el a que necesito. Y aquí también, como u es un subespacio vectorial, un escalar que multiplica y sigue estando en u. Entonces, por cualquier escalar está en u y por cualquier escalar y sigue estando en w, pero pues tomemos el que nos sirve, el que es b. Entonces, b por y está en u y b por y está en w. ¿Pero eso qué significa? Pues si es un espacio vectorial u, pues ax más by significan que está en u, y observen que ax más by también está en w. Observen esta i. ¿Qué significa? Pues que está en la intersección. Por lo tanto, ax más by está en u intersección w, lo que queríamos demostrar.